El Ministerio del Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. El Trabajo como debe ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, hoy es 3 de octubre y les damos la bienvenida al Trabajo como debe ser, este espacio semanal en el que nos aliamos Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo para aterrizar los temas del universo del trabajo, del empleo, del desempleo, de los deberes, de los derechos, tanto de empleados como de empleadores, para que ustedes en un lenguaje sencillo lo entiendan. Esta mañana tenemos un tema que va a ser noticia en la semana entrante porque el mundo entero, el planeta entero va a celebrar el Día Internacional del Trabajo Decente. Pues uno creería que el trabajo, porque es trabajo, pues tiene la obligación de ser decente. Y aquí en Colombia se va a exaltar esta celebración de manera muy especial. Vamos a poner en contexto de qué se trata esto del trabajo decente, en qué se diferencia del trabajo simplemente. Muy buenos días, doña Marcia, bienvenida al Trabajo como debe ser. Adriana, muy buenos días, feliz de madrugar. Le cuento que precisamente como vamos a hablar del trabajo decente, pues hay que marcar un concepto que ya tiene unos estándares internacionales fijados por la Organización Internacional del Trabajo, que establece como condiciones de una relación laboral que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Eso quiere decir que cualquiera otra cosa por debajo de esto ya se consideran violados los derechos humanos del trabajador. Y para desarrollar este tema, justamente entender cómo se va a celebrar en nuestro país, dimensionar cuáles son los límites de este trabajo decente, qué se ha hecho y cómo es el diagnóstico o la foto de nuestro país con relación a los estándares internacionales, pues hoy estaremos hablando con un invitado tradicional de este espacio con una capacidad de explicar maravillosa. Es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, el doctor Enrique Borda Villegas. Doctor Borda, bienvenido. Gracias, Adriana, por esta madrugada. Espero que nos invites a desayunar. Con mucho gusto, sí, señor. Usted sabe que yo no fallo con el tintico. Doctor Borda, no vamos a agotar el tema en este primer saludo, pero ¿cuál es la diferencia entre el trabajo decente y el trabajo? Muy bien. La categoría trabajo estuvo presente en la historia de la humanidad en todo el siglo pasado. En el año 1919 se creó la OIT, que es donde los países se reúnen y dicen, hay que dignificar el trabajo de la gente. Durante todo el siglo se dio una discusión muy fuerte cuáles serían los estándares básicos de un trabajo mínimos que debían tener todos los humanos que trabajamos. Y en el año 1999 la OIT expidió lo que se denomina la Declaración de Principios de la OIT sobre trabajo decente. O sea, 80 años en discusión de esos temas. Para poder llegar a unos mínimos que son los mínimos universales. En 1999 para acá estamos trabajando el concepto de trabajo decente en todo el mundo, que tiene que ver con 4 elementos fundamentales. El primero de ellos es el tema del empleo digno. La gente tiene derecho a un empleo digno. El segundo es un conjunto de derechos fundamentales del trabajo que están en 8 convenios de la OIT que Colombia tiene ratificados. El tercero es el concepto de protección social. Los trabajadores tienen derecho a que además de tener trabajo, tengan la posibilidad de tener asegurada su salud, su vejez y la salud y la seguridad en el trabajo permanentemente. Y el último es muy importante, que es el del diálogo social. ¿Eso qué es? Los conflictos entre empleadores y trabajadores, las reclamaciones de los trabajadores hacia los empleadores siempre deben desarrollarse, solucionarse por medio de mecanismos de diálogo social. Y el diálogo social tiene que ver mucho con la facultad y el derecho que tienen los trabajadores de asociarse en organizaciones sindicales. Este es como un conjunto de principios que podríamos decir que uniéndolos hacen el paquete conceptual del trabajo decente. Ese es el tema que estaremos desglosando en esta mañana para comprensión de todos ustedes. Bienvenidos al Trabajo como debe ser. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. Y regresamos al trabajo como debe ser, como lo hemos planteado esta mañana con el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, el doctor Enrique Borda, hablando sobre el trabajo decente. Entonces empecemos por el primer punto, doctor Enrique, empleo digno. El empleo digno es el derecho que la Constitución Política le da a todos los colombianos
en el caso nuestro, de estar cerca de la posibilidad y seguro de la posibilidad de tener un sitio donde trabajar en condiciones dignas. Colombia tiene instituido un servicio público de empleo a partir de la ley 1036 del año 2012. Allí, en la ley de primer empleo y formalización, se creó el sistema general. Y luego en la ley 1636 quedó absolutamente diseñado el sistema público de empleo. Una unidad administrativa que lo coordina y unas agencias de empleo. Esas agencias de empleo son el SENA, que es la más grande y la pública, y todas las cajas de compensación familiar. A través de ese sistema y otras entidades privadas que se dedican a este tema, se puede acceder a un empleo en forma ordenada, segura, y allí están todas las hojas de vida de la gente que necesita trabajo y todas las ofertas de trabajo de todos los empleadores que necesitan trabajadores. El cruce de la oferta y la demanda. Es el cruce de la oferta y la demanda, lo que técnicamente se llama intermediación laboral. Ese es el sistema que Colombia se imaginó y instituyó para garantizarle a los trabajadores colombianos el acceso al empleo. Estamos desarrollándolo, hemos tenido muchos avances en ese sentido y es importante que lo hagamos conocer de todos los colombianos para que lo usen. Precisamente, doctor Borda, tengo que decir que la gestión del Ministerio del Trabajo ha estado precisamente marcada en 5 pactos que me gustaría que usted los explicara acá para precisamente hablar de eso que usted está hablando del sector trabajo y cómo se conjuga todo este tema de la oferta y la demanda a través del empleo. Muchas gracias, Marcia. Es que aquí en Colombia el ministro del Trabajo, Lucho Garzón, le dijo al país, para desarrollar en todo el ciclo de la vida de las personas un trabajo digno o la presencia de la categoría trabajo en forma digna y decente, le propongo al país 5 pactos. El primer pacto tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil. No es posible que en Colombia, aunque tenemos un desempeño que reconoció en esta semana el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos como un desempeño muy importante de Colombia en el tema de la erradicación del trabajo infantil, todavía tenemos más de 1 millón de niños trabajando. No puede ser. Hay que erradicarlo y todos los colombianos tenemos que trabajar cultural, ética, moralmente para que esto no suceda. El segundo pacto, me acabo de referir a él y por eso no lo voy a desarrollar otra vez, que es el servicio público de empleo, es decir, el empleo como servicio público. El tercer pacto que le proponemos a la sociedad colombiana y que el ministro ha sido muy insistente en él es el de la calidad y la formación para el empleo. Es muy difícil conseguir empleo si uno no tiene formación. De acuerdo. Y ahí el SENA juega un papel fundamental y todas las entidades privadas que se dedican a formación para el trabajo. La gente tiene derecho a formarse para trabajar. Y cuando esté trabajando tiene derecho a un empleo de calidad. De calidad quiere decir que tenga seguridad, salud en el trabajo por medio del sistema de riesgos laborales, que tenga todas las prestaciones y los salarios incluidos. En general, un trabajo que tenga el estándar de la ley todo el tiempo. Y luego viene un tema muy importante que es nuestro cuarto pacto, que es el pacto por la formalización del empleo y de las relaciones laborales. Independientemente de que los trabajadores tengan o no un contrato de trabajo, que tengan la decisión de trabajar como trabajadores dependientes con un empleador o en forma independiente como trabajador por cuenta propia, tienen que tener garantizados unos estándares mínimos de seguridad social. Nos preguntaba un taxista, ¿es trabajo decente que yo maneje un taxi y no esté afiliado a la seguridad social? No es trabajo decente, No, claro pero que es que yo no tengo empleador, no importa, usted como trabajador independiente usted es su debe empleador. estar afiliado a la seguridad Pues decente social. con usted mismo. Debe ser decente con usted mismo y el Estado le garantiza la forma como debe vincularse a la seguridad social. El ministerio tiene hoy unos programas muy intensos de vinculación a la seguridad social y al trabajo digno y decente de los trabajadores taxistas, manicuristas, madres cuidadoras de niños y otros sectores de la sociedad que trabajan por cuenta propia pero deben estar. Esa es la formalización del empleo, pero también la formalización de las relaciones laborales. Las personas que tienen contrato de trabajo deben tener garantizados todos los derechos y sus empleadores los deben respetar. Hay situaciones en las cuales
sobre todo por la vía de la tercerización, que ya hablamos aquí largamente General, en uno sí, de los... claro. Violan los derechos laborales, es decir, usan la tercerización laboral para violar derechos laborales. Eso no se puede. De acuerdo. Entonces el ministerio está en eso. Y el quinto pacto, que tal vez es, ahorita los que están conmigo ahorita no lo ven con mucho, porque son muy jóvenes, con mucho interés, pero es el tema de la protección en la vejez. El tema de la protección en la vejez es el quinto pacto que el ministro Lucho le ha propuesto al país. Es la posibilidad de que, así como en el principio de la vida los niños no trabajan, en el final de la vida los viejos no trabajen, pero que no trabajen y queden en condiciones dignas para poder solucionar las necesidades básicas de su vida. Ayer en estos días se lanzó el estudio que la Fundación Restrepo Barco le presentó al país sobre vejez, y de verdad que hay unas cifras que nos preocupan mucho. Sí, sobre nosotros tenemos un gente trato de la muy tercera edad, inadecuado sí. gente de la tercera edad que está verdaderamente tirada en el camino y que hoy no tiene protección. Eso lo tenemos que trabajar de aquí a 25 años, para que cuando los que están aquí alrededor mío, que son demasiado jóvenes, lleguen a esa edad, puedan tener una vejez digna, decente y protegida por la seguridad social. Esos son los 5 pactos que De les acuerdo, esos que son le ha los propuesto. 5 pactos del Ministerio del Trabajo. Y si le parece, doctor Borda, seguimos desarrollando esos 4 puntos del universo teórico que reúne lo que significa, lo que define un trabajo decente. Habíamos hablado del empleo digno. El segundo punto se nos decía que es los derechos fundamentales que tienen, pues a los que tienen acceso o deberían tener acceso los trabajadores. Sí, señora. La OIT tiene 8 convenios que los ha denominado los 8 convenios de los principios fundamentales del trabajo o los derechos fundamentales. Esos 8 convenios los ha ratificado Colombia. Somos responsables ante la comunidad internacional por el cumplimiento de ellos. Tienen que ver con igualdad y no discriminación en el trabajo. Todo este tema de la igualdad entre mujeres y hombres, de igualdad de raza, sexo, condición, etcétera, frente al tema del trabajo, está en esto de los derechos fundamentales. El tema de la erradicación del trabajo infantil al que hice referencia. El tema de la abolición total y definitiva del trabajo forzoso. Todavía quedan vestigios en el campo de trabajo forzoso. Y el otro tema tiene que ver con libertad sindical, derecho de sindicalización y negociación colectiva. Es decir, ese derecho que tienen los trabajadores de asociarse en organizaciones sindicales para mejorar y defender los derechos de los trabajadores. Ese es como el complejo, digamos, de lo que podríamos denominar los derechos fundamentales en el trabajo, que hacen parte de la segunda columna del concepto de trabajo decente. El tercer concepto, Marcia. Pues, viceministro, hablemos del tema de protección social. Pues bueno, cuando mencioné los pactos del ministro Lucho Garzón al país, lo dije. La protección social es el absoluto derecho y la garantía que tienen todas las personas que trabajan de estar afiliados a un sistema de protección social, entendido como sistema de seguridad social. Los pilares de este sistema en Colombia están en la Ley 100 de 1993, es el sistema de pensiones, es el sistema de salud, es el sistema de riesgos laborales, es el sistema del subsidio familiar. Ese es el mínimo de afiliación a la protección social que tiene un trabajador colombiano. Uh-huh. Puede estar afiliado a cualquier régimen de pensiones o a un sistema de subsidio que tenga el Estado como Colombia Mayor o los beneficios económicos periódicos, pero debe estarlo. Uh-huh. En el tema de riesgos laborales, todos los trabajadores tenemos algún nivel de riesgo a la salud o a la seguridad en nuestro ejercicio. Sí, aquí estamos muy bien sentados en una excelente sala. Con cafecito, con caliente cafecito y todo, y nos van a dar desayuno. Pero adicionalmente podemos tener aquí al bajar, ¿no? Un tropezón. Un tropezón o cualquier cosa. Sí. Hay otros trabajadores que tienen, uno los ve trabajando en alturas por allá subidos en un poste que tienen niveles mucho más
riesgosos. Para eso está el sistema de riesgos laborales. Eso en teoría funciona perfecto. Tenemos que cumplir los 4 ejes, digamos, de acción o ejes temáticos que son el empleo digno, derechos fundamentales, protección social, diálogo social, sumado a los 5 pactos del Ministerio del Trabajo. Pero cuando nosotros como colombianos nos miramos frente a ese deber ser, ¿cómo se ha avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico que usted daría? Qué buena pregunta, sí, efectivamente. Una cosa es dar la clase sobre derechos fundamentales y otra cosa es mirar cómo estamos. Nosotros tenemos la linterna puesta de varias entidades de carácter internacional sobre el cumplimiento de estos parámetros básicos de derechos fundamentales y de trabajo decente y digno. Por un lado está la OIT, que es la garante de todos los convenios internacionales que ha suscrito Colombia. Y todo el tiempo nos están mirando. Por otro lado tenemos que estamos ingresando a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, que es un ejercicio de buenas prácticas en materia de gestión, y ahí hay unas cosas del trabajo muy fuertes y nos están mirando para poder entrar. Adicionalmente tenemos con varios países, pero especialmente con los Estados Unidos de América, suscrito un TLC con un capítulo laboral muy fuerte, y de allí salió el plan de acción laboral con los Estados Unidos y estamos desarrollando. Entonces, estamos muy vigilados y estamos avanzando. Si se quisiera hacer un balance observar un balance de cómo hemos avanzado en este tema de derechos fundamentales en el trabajo, sería importante mirar los reportes que nosotros damos año a año cuando vamos a la Conferencia Internacional del Trabajo. Ya Colombia no es un país mirado con recelo y que le impongan sanciones en la OIT. Por el contrario, la OIT está considerando a Colombia como un país en progreso que puede ser el ejemplo de otros países. Si la gente tiene interés en conocer estos avances, es muy importante que entrara por la página web del Ministerio del Trabajo y allí estarán todas las estadísticas de avances en materia de derechos fundamentales. ¿Cómo es que es la página, Marcia? www.mintrabajo.gov.co. Y ustedes han preparado un mensaje muy importante a propósito de esta campaña que se adelantará la semana entrante en torno al trabajo decente. El trabajo decente y las empresas sostenibles son garantía del reconocimiento y respeto a los derechos de los trabajadores. Miércoles 7 de octubre, Día del Trabajo Decente. Acompáñenos de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el pabellón 4 de Corferias. Entrada gratis. Todos lo hacemos posible. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos al trabajo como debe ser, hablando esta mañana del trabajo decente. Doctor Enrique Borda, yo le quiero preguntar, ya nos dice usted cuál es la foto, hemos avanzado, pero ¿qué es lo que más destacaría como logro en la gestión del ministro Luis Eduardo Garzón en este propósito de construir una Colombia que trabaje decentemente? Adriana, empleo. Me parece que el ministro, con el liderazgo del señor presidente y con nuestro equipo de trabajo, ha demostrado que con políticas públicas coherentes que rompan los ciclos del desempleo, como es el Servicio Público de Empleo y los programas y proyectos que hemos desarrollado en varios sectores de la economía, se pueden romper esos ciclos perversos de desempleo. Sí, la semana pasada, la que acaba de pasar, se presentó una cifra de empleo que levemente sube un poquito el desempleo. Estábamos en 8.8, ahora se habla de 9.1. Pero mantener en un dígito el desempleo en Colombia con las condiciones actuales de la economía demuestra que el trabajo del ministerio y de las entidades adscritas y vinculadas y en general del gobierno y de los empresarios que han ayudado muchísimo. Claro, porque esto no es el ministerio, esto es una gestión de la clase empresarial de todo el país. mundo. Demuestra que es verdaderamente un esfuerzo que ha visto resultados y es de esta gestión que tú me preguntas. Pues precisamente hasta ahora ya tenemos llamadas de nuestros oyentes. Muy buenos días. Buenos días, me reservo el nombre por obvias razones. Tengo un contrato de prestación de servicios con una entidad del gobierno. Mi pregunta es, ¿puede catalogarse esa relación como un trabajo decente? Gracias. Sí se pueden tener contratos de prestación de servicios en el gobierno porque eso es una figura que se creó en la ley para cuando las entidades públicas necesitan contar con el concurso de personas que no tienen en su nómina.
pero si hay gente en la nómina, si es parte de la función misional y permanente de la entidad, y si definitivamente es creada solamente por llenar lo que podríamos llamar vacantes que no tiene la entidad, eso no es un trabajo decente. El gobierno está muy, muy comprometido, y así quedó en el plan de desarrollo del presidente Santos. Y el Departamento Administrativo de la Función Pública viene trabajando muy duro en un programa progresivo de vinculación formal de los trabajadores que hoy tienen la categoría de contratistas en el Estado y no llenan los requisitos que la ley le ha puesto a ese tipo de contrato. Viceministro Enrique Borda, tenemos una cantidad de llamadas enorme. Mucha gente tiene mucha inquietud de cómo vincularse y cómo pertenecer a estos estándares de trabajo decente. ¿Cómo es el evento que ustedes están desarrollando? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Eso, y si logramos que vayan a ese evento, seguramente allá le podemos contestar todas las preguntas a los que quedaron por fuera del aire. Mira, el día miércoles 7 de octubre se celebra en el mundo entero, desde 1999, el Día Mundial del Trabajo Decente. En el pabellón 4 de Corferias vamos a estar reunidos todas las entidades del gobierno, del sector privado y las cajas de compensación, las administradoras de riesgos laborales, pero lo más importante, los gremios de la producción y de los servicios, la ANDI, FENALCO, la SAC por un lado, y por otro lado las centrales obreras. Las centrales obreras nos han manifestado su interés de participar en el evento. Durante todo el día vamos a tener 5 foros o paneles sobre cada uno de los pactos para el trabajo decente y las empresas sostenibles, que van a ser muy importantes, y vamos a mostrarles a todos los colombianos y colombianas que vayan cómo funcionan las entidades del gobierno, que son el Ministerio, el SENA, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Colpensiones, las ARL, las cajas de compensación familiar, los sindicatos, los gremios, todo ese mundo que es el mundo del trabajo unido y que a veces uno como que no lo liga mucho, pero es todo eso, vamos a estar allá. Y va a ser ¿Esto un solo día, será en Bogotá? lo vamos a hacer en Bogotá, pero vamos a estar conectados con todo el país a través de todos los medios electrónicos para que la gente en general pueda mirar cómo se desarrollan las actividades para lograr los estándares de trabajo decente. Viceministro, se nos acabó el tiempo, pero Marcia y los invitó a un cafecito con desayunito. Nos encontramos, Marcia, la próxima semana. Por supuesto que sí, buen día. Sigan en sintonía de Caracol Radio, muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias, Adriana, este programa cada vez me gusta más. Estoy de acuerdo con usted, sigan en sintonía de Caracol que vamos a las noticias y luego nos encontramos en A Vivir, que son 2 días.